¿Qué pasa, gente? Yo soy Giorgio Vico y aquí estamos con un nuevo vídeo reaccionando a las reconstrucciones de Jimenito 1010 en el día de hoy, sábado. He de decir que esta reacción se la tenemos que agradecer a Elías González, que me la dejó por ahí por el Discord, el server de Discord, perdón. Y esto es un vídeo que ya vimos, si no recuerdo mal, de Mauricio en 2022 o por ahí. No me acuerdo cuándo fue, pero bueno, me suena que fue en 2022. Y nada, me ha dicho, oye, esto ya lo has visto, pero te recomiendo que lo veas, el de Geminito, que está muy guay. Por cierto, ya sabéis que estas reacciones, como muchas veces ahora estoy teniendo problemas con el copyright y no sé qué, encima esto es un vídeo de media hora, vais a ver mi cara más de lo que a lo mejor os gustaría, y es posible que si veis o escucháis, mejor dicho, algún trozo muteado totalmente, es porque me ha saltado el copyright del audio, de la música, que es normalmente de Epidemic Sound, y lo tengo que silenciar para que no me lo demoneticen, porque aunque saco 10 céntimos de cada vídeo, por lo menos pues me llevo eso, ¿sabes? Que me dedico aquí 30 o 40 minutos por cada vídeo y tampoco creo que esté mal que yo saque algo de dinero por esto, por mi tiempo. Si no, no tendría sentido. Bueno, esto es el vuelo 254 de Varig sin combustible sobre el Amazonas. Ay, perdón. Ay, perdón, güey. Vamos, Brasil. Aguante, Brasil. Voy a bajar un poquito, tal vez. Todo sea que esta música tenga copyright, ¿eh? Si veis que se silencia, se mutea el audio, porque esto es seguramente de no sé qué, de Epidemic Sound, librería no sé qué, de cine bélico, pues lo siento mucho, pero perdido sobre el Amazonas. Misión incrementar conciencia situacional, etcétera. Qué grande Gemerito, ¿eh? Uy, mucha música, ¿eh? Miedo me da esto a mí, ya verás tú. 3 de septiembre de 1989, 6:40 de la tarde, Aeropuerto Internacional de Belém. Brasil, muy bien. 2 horas 5 minutos antes del accidente. Bueno, voy a decir que hay un barrio en Lisboa, en la capital de Portugal, que se llama Belém, y hay una torre que se llama la Torre de Belém, que es como una torre de estas de vigilancia, defensa, de hace siglos. Caía la noche en la ciudad de Belém, una ciudad ubicada al norte de Brasil junto al Océano Atlántico. Las operaciones aéreas en el aeropuerto de la también conocida como puerta de entrada a la Amazonía estaban por alterar su normalidad debido a una extraña novedad que ponía en riesgo el espacio aéreo. En el centro de control se había declarado una aeronave en estado de inserfa. Los controladores de turno esperaban a un vuelo que debía haber llegado por lo menos hace unos 12 minutos, pero nada que aparecía, convirtiéndose en un riesgo para la operación aeronáutica. Hostia. Todas las salidas fueron canceladas y los aviones que volaban a Belén fueron desviados a otros aeropuertos. Tanto Claro. los controladores como las familias de quienes venían en aquel vuelo esperaban que el avión apareciera pronto, pero esto no sería así. Unas horas antes, Aeropuerto Regional de Marabá, 5 de la tarde, 3 horas 50 minutos antes del accidente. En la plataforma de aquel pequeño aeropuerto, un legendario de los cielos operado por una importante compañía aérea es asistido y la tripulación prepara su próximo vuelo. El avión es un Boeing 737-241 Super Advance, registrado como Papa Papa Victor Mike Kilo.
entregado a Varik recién salido de fábrica en 1975 y completando a la fecha 14 años y 7 meses en servicio. El 737 está equipado con dos motores a reacción Pratt & Whitney JT8D-17A. La elegancia y el prestigio de la compañía Vía Aérea Río Grandense se reflejan en cada detalle de la pintura que adorna este hermoso avión. El sol seguía acercándose al horizonte. Era una tarde agradable, con muy pocas nubes. Los pasajeros terminaban de abordar y junto con la tripulación y otros pasajeros que venían en tránsito, se completa un total de 54 personas que viajarán en este vuelo. Poquitas, por suerte. Al mismo tiempo, el primer oficial realiza la inspección visual de la aeronave, revisando que no haya nada inusual. Al mando de este legendario avión se encuentra el capitán César Padula Garcés, de 32 años, quien, a pesar de su corta edad, cuenta con una amplia experiencia en aviación, acumulando un total de 6.928 horas de vuelo, de las cuales 980 horas son en Boeing 737. Bueno, suficiente. El capitán Garcés revisa y prepara la configuración de la navegación. La intención es volar desde el aeropuerto de Marabá con destino a Belém, en un vuelo regular comercial que inició en horas de la mañana en Sao Paulo, con escalas intermedias en Uberabá, Uberlândia, Goiânia y Brasilia. Allí se realizó cambio de tripulación y los nuevos pilotos, continuando con la ruta, volaron a Imperatriz, Marabá y como destino final se preparan para proceder a Belém. En esta ocasión, el equipo Takeoff Simulations envía un saludo especial de agradecimiento a Freites, José Juan Flores, Gaby, Alberto Moreno, si quieres ver los soportes, apóyanos donando super chat. Si quieres verle los soportes y demás, mirad su vídeo. Y así de paso lo veis. Y exceso de confianza. 5:25 de la tarde, 10 minutos antes del despegue. En el último trayecto de la ruta, el capitán Garcés, quien hace poco había terminado sus vacaciones y no estaba muy integrado de algunos cambios operacionales, se encargó de verificar el plan de vuelo brindado por la compañía de manera automática y después de esto, configura la navegación. El nivel asignado para el vuelo es de 29.000 pies, correspondiendo a un nivel superior sin aerovía directa entre los destinos. Por lo que en el plan de vuelo, en la casilla donde va diligenciada la información de la ruta consignada indica el VOR de Marabá, un rumbo de 4 dígitos y el VOR de Belém. Cuando el capitán revisa el plan de vuelo, interpreta estos 4 números como rumbo de 270 grados y así lo configura en el HSI, que básicamente es el instrumento que le indica al piloto hacia dónde debe volar. Cuando el primer oficial llegó a la cabina, no revisó el plan de vuelo como está estipulado. Simplemente revisó los instrumentos del capitán. En un estado de automatización y exceso de confianza, introdujo los mismos datos en sus instrumentos. Minutos más tarde, el vuelo 254 de Varik se encontraba en la pista 07 realizando el procedimiento de despegue. Sobre las 5:35 de la tarde, el legendario 737 despegó con destino a Belém y 54 almas a bordo. Me había fijado que tiene el color plateado ahí por la panza, ¿no? Está chulo. Lo que no me gusta nada es el nombre. Varik me recuerda a Barta, a unas pilas, ¿no? Una marca de pilas que hay o que había hace unos años. Y además el logo es muy parecido, no lo de la estrellita, sino la tipografía. Demasiado corto, con alrededor de 48 minutos de vuelo. Uno corto también. Así que los pilotos esperaban terminar su operación muy pronto. Posterior al despegue, se enganchó el piloto automático y el avión inició un giro pronunciado hacia la izquierda para interceptar el rumbo asignado.
volando en una dirección incorrecta sin que los pilotos se percataran de ¿Cómo? ello. Adiós, ¿pero qué hacéis? Como copiloto se encuentra el primer oficial Nilson de Sousa Sille, de 29 años, Bueno, con 884 horas de vuelo el otro no tenía muchas más en este tipo de avión, tenía creo que eran 6.000, ¿no? En total y unas 600 o 400 algo así en este tipo. totales y 442 horas en el equipo 737. El vuelo 254 de Varig recibe autorización de ascenso sin restricción para su nivel final de crucero de 29.000 pies. Sin cobertura, 5:58 de la tarde, 2 horas 52 minutos antes del accidente. El vuelo 254 de Varig se encontraba nivelado a 29.000 pies. Claro, ha dicho que el vuelo era de 48 minutos y faltan 2 horas y pico hasta el accidente. Bueno, a ver qué pasa. Ya No me acuerdo de habían nada. pasado 23 minutos desde que habían despegado y los pilotos se percataron de que no recibían señal de las radioayudas. Para 1989, la navegación aérea era una navegación convencional bor a bor, es decir, que los pilotos volaban siguiendo la señal que proporcionaban las estaciones en Guau. tierra. Perdidos. La mayoría de aviones como el 737-200 cuentan con varios equipos de navegación, entre ellos un receptor BOR muy preciso que le permite conocer la dirección y distancia de la radioayuda en tierra, y un equipo ADF menos preciso que solo le permite conocer la dirección. Así que cuando los pilotos se percataron que ni la señal del BOR ni la señal del ADF era recibida, Ostras. empezaron a pensar que algo podría estar fallando. Madre mía, qué Adicional mal. a eso, el sistema de gestión de rendimiento, otro equipo a bordo que les permitía estimar la distancia recorrida y otros datos, les indicaba que estaban próximos al punto de inicio del descenso. Prácticamente ya estaban a la mitad de la ruta, así que empezaron a realizar llamados al Servicio de Información Aeronáutica de Belém, pero de la misma manera que no recibían señal de las radioayudas, tampoco recibían respuesta del controlador. Una situación anómala que les hacía creer que podrían tener un fallo serio en los equipos del avión. Están totalmente perdidos los pobres. Muy chulo el avión, por cierto, cuando sale el plano ahí parece bastante impresionante. Era muy extraño. Así que los pilotos del vuelo 254 siguieron persistiendo realizando varios llamados a Belém, pero seguían sin obtener respuesta. En ese momento, otro vuelo de la misma compañía, el vuelo 266 de Varig, que volaba con destino a Belém igualmente, escuchó los llamados repetitivos y estableció comunicación con los pilotos para tratar de ayudarlos, lo que les hizo caer en cuenta al capitán Garcés y a su primer oficial de que sus radios sí estaban operativos, un indicio de que el problema de cobertura debía ser algo mucho más serio. Hostia. Sin embargo, el interés principal de los pilotos era iniciar el descenso, por lo que le solicitaron al vuelo 266 realizar un puente de comunicaciones y pedirle a Belém autorización para descender. El controlador, quien únicamente cuenta con los reportes confiables de los pilotos, ya que en su aeropuerto no existía un sistema de vigilancia radar, les autoriza descenso para nivel de vuelo de 20.000 pies y los pilotos gestionan dicha instrucción, una vez más convencidos de que vuelan en el rumbo correcto. Hostia, vaya liada, O sea, van totalmente perdidos y encima los otros dándole indicaciones pensando que van por la dirección que les corresponde. Inclusive con mucha más confianza, al creer que la autorización de descenso por parte del control aéreo era un factor determinante para concluir que seguían en el rumbo adecuado. No pinta bien esto. Geografía desconocida. 6:15 de la tarde. 2 horas 35 minutos antes del accidente. Para este momento ya habían pasado 40 minutos de vuelo. Por tiempo, ya deberían estar llegando a su destino. No obstante, los pilotos no podían localizar la ciudad de Belém. Lo único que veían era una selva densa. Volaban en un espacio aéreo no autorizado y algo aún más peligroso,
desconocían el tráfico de la zona, Claro. generando un riesgo de colisión inminente. Es que a saber lo que te encuentras ahí, El capitán, ya con su avión nivelado a 20.000 pies, creyó prudente no seguir descendiendo mientras intentaban localizar la isla de Marajó o la ciudad de Belém. Pero no veían nada, solo observaban un río. El tiempo fue pasando, y cuando revisaron el sistema de gestión de rendimiento, este empezó a marcar la distancia recorrida con valores negativos, ¿Cómo? lo que indicaba que habían sobrepasado su destino en Buah. 30 millas, Hostias. por lo que el capitán Garcés inició un viraje a la izquierda de 180 grados para regresar y verificar si tal vez habían cruzado por encima de Belém y no se No. habían dado O cuenta. sea, yo lo que haría es dar la vuelta y volver al aeropuerto de salida y ya está. Los aviones comerciales cuentan con un radio alterno de mayor cobertura. En este caso no era la excepción. Así que vía HF, los pilotos informaron al controlador que seguían sin poder comunicarse con el centro de control a través de la radio normal VHF y solicitó autorización para descender, Ahí pone VHF Very High Frequency, frecuencia muy alta. siendo autorizado por esta dependencia a descender para 4.000 pies, con la sugerencia de seguir intentando comunicarse por VHF, ya que es el radio No bajes. autorizado en aviación. No bajes. Una señal falsa. Encima. 6:20 de la tarde, 2 horas 30 minutos antes del accidente. Sin saber su ubicación exacta, los pilotos descendían para 4.000 pies y mientras tanto buscaban en sus cartas de navegación frecuencias de otras radioayudas con la esperanza de conseguir alguna indicación. Sintonizaron entonces en los equipos ADF las frecuencias de Radio Liberal y Radio Guajará, dos emisoras de Belém, y extrañamente No las llegaba. agujas giran hacia la derecha, indicándoles nuevamente un rumbo incorrecto. Y Hostia. por si fuera poco, el río que los pilotos habían visto fue confundido con el río Amazonas que desemboca en el Océano Atlántico y este los llevaría prácticamente directo a Belém. Así que con estas falsas señales, Buah. iniciaron un viraje a la derecha creyendo que ese era el rumbo correcto, y volando tan bajo y siguiendo el curso del río, no demorarían en localizar la ciudad y pronto saldrían de este percance. Buah, tío. Fu. Pero realmente la señal que estaban recibiendo los equipos ADF provenía de unas emisoras con la misma frecuencia que desde Belém, No. pero ubicadas a casi 1.300 kilómetros al sur, Y ahora están en yendo la al ciudad de sur. Goiânia, a Ay, más ay, del ay. doble de distancia de Belém. Increíblemente, la cobertura de aquellas emisoras era más potente, y como el equipo ADF solo indica una dirección sin distancia, era muy difícil percatarse del error. Y tampoco pueden suponer que tendría que ir al norte, porque están yendo al sur. El Atlántico está al norte de donde estabais. Sumado a eso, el río que creían era el Amazonas que viene de oeste a este, realmente era el río Xingu que viene de sur a norte desembocando en el Amazonas. Buah, tío. Definitivamente Buah, todas las tío. circunstancias de aquel vuelo continuaban empeorando. Madre mía, vaya despistes de todo, ¿eh? Completamente perdidos. Totalmente. 7:45 de la noche. 1 hora 5 minutos antes del accidente. Los pilotos para este momento de la situación reconocen que se encuentran perdidos y las sensaciones tanto físicas como emocionales se apoderaban de ellos. Habían volado durante 1 hora y 14 minutos a 4.000 pies, guiándose por la señal de los ADF, enfocados en encontrar alguna referencia visual a lo largo del río, descuidando otros aspectos relevantes, como el hecho de volar tan bajo, algo que Madre para mía. un avión de estas características le significaba un mayor consumo de combustible. Para este momento, el vuelo 254 completaba 2 horas y 10 minutos desde que había despegado. Claro, es que tampoco saben dónde están. Entonces, si tienen que pedir pista en algún aeropuerto alternativo, no saben dónde están. Y el combustible empezaba a alcanzar niveles preocupantes. Hostia, tío. La mayoría de los pasajeros también estaban molestos por la incertidumbre y la demora al completar 1 hora más de lo normal en vuelo y no llegar a su destino.
Los pilotos empezaron a revisar qué había salido mal. Y solo hasta ese momento se dieron cuenta que el rumbo que pusieron en la salida de Marabá fue el error que había generado esta peligrosa situación. Buah. El controlador, quien había gestionado el cierre de una gran extensión de espacio aéreo por seguridad, se comunicó con el vuelo 254 vía CELCAL o llamada selectiva, otro equipo de comunicación con el que cuenta el 737, pidiendo un reporte a los pilotos sobre sus intenciones. En respuesta, el capitán Garcés le indicó al ATC que estaban verificando y que le informarían pronto. Bueno, al menos ahora sí que tienen comunicación directa. A ver si ahora sí que se aclaran. A pesar de que habían reconocido que volaron con un rumbo incorrecto, después de las vueltas y el tiempo que habían volado, los pilotos no sabían exactamente dónde se encontraban. Hombre, a ver, si sabes los movimientos que has hecho, deberías de ser capaz de rebobinar hasta donde... ¿No? Saber dónde estás. Sabiendo que giraste al salir en dirección no sé cuánto, luego diste la vuelta, luego giraste hacia la derecha. El capitán intentó hacer algunos cálculos y creyó estar cerca de Santarém, Hostia. por lo que decidió proceder a este aeropuerto como aeropuerto alterno. Qué desastre, Le macho. pidió a su primer oficial que le alcanzara la carta de navegación de ese sector para buscar la frecuencia exacta de las radioayudas. Nada, Mientras ni una, iniciaba ni una. un viraje a la derecha en dirección a dicho aeropuerto, ascendiendo muy lentamente para 8.500 pies con el fin de ahorrar combustible. Sobre las 7:57 de la noche aproximadamente, el vuelo 254 de Varig, volando ahora hacia el norte, se contactó con el controlador de Belén para informarle que procedía a Santarém en rumbo 350 y 8.500 pies, adicionando que contaban con solo 45 minutos más de autonomía, unas 105 millas náuticas de distancia de vuelo aproximadamente. Y aunque las cosas parecían mejorar, No. todo seguía saliendo mal en aquel vuelo. Todo, todo Aunque mal. la carta de navegación del sector de Santarém se encontraba en el avión, el copiloto buscó y buscó, pero no la pudo encontrar, por lo que el capitán Garcés se vio obligado a buscar otra alternativa. A ver ahora, la que lían, ¿eh? Código Morse, 8 de la noche, ¿Cómo? 50 minutos antes del accidente. El legendario 737-200 volaba de regreso hacia el norte con muy poco combustible. Sin la carta de navegación del sector de Santarém, los pilotos cambiaron de planes. Fue entonces que decidieron sintonizar las frecuencias de los NDB de Carajás y de Marabá, aeropuerto de donde habían despegado, nuevamente obteniendo la ubicación de la estación en tierra sin la distancia a ella. No obstante, era su única alternativa. Al hacerlo, las agujas de los NDBs marcaban una indicación al sur, y como el capitán Garcés creía que volaban entre Santarém y Marabá, las indicaciones de las radioayudas le parecieron correctas. Hostia, claro. Y están viendo la Así de... que realizaron un viraje de 180 grados por la izquierda para regresar. Madre mía. Sobre las 8:05 de la noche, el capitán nuevamente informó al centro de control de Belén que se encontraba volando con rumbo 190 en dirección a Carajás. Rápidamente el controlador le informó que ese aeropuerto había finalizado sus operaciones a las 7:30 de la noche, Ostras, tío. por lo que el piloto viró ahora a rumbo 165 grados en dirección a Marabá. ¿Y por qué Morse? El equipo ADF, además de indicar la ubicación de una estación de radio en tierra, permite la recepción de una señal audible transmitida en código Morse que indica el nombre de la estación. Ostras. Si los pilotos se hubieran fijado en el código que escuchaban, No. se habrían dado cuenta que, una vez más, volaban en un rumbo equivocado. Hostia, tiene esa El opción. infortunio de este vuelo no podía ser peor. Madre El mía. estrés de la situación nublaba por completo los sentidos de los pilotos y su alerta situacional no existía.
Al sintonizar las frecuencias de los NDB de Carajás y Marabá, los equipos ADF empezaron a recibir las señales de los NDB de Goianía y Garcas, radioayudas con la Al misma sur, frecuencia, sí. pero lo más extraño era que también se encontraban a más del doble de la distancia, tal como pasó cuando Ostras. sintonizaron la señal de las emisoras. Además de eso, a su derecha tenían la base aérea de Cachimbo a unas 130 millas náuticas, donde podrían aterrizar de emergencia. Buah, tío. Sin embargo, los pilotos no tenían manera de ubicarse en ese momento. Agotamiento Buah, del sin combustible. combustible. 8:35 de la noche, 15 minutos antes del accidente. El vuelo 254 de Varig continuó volando hacia el sur con 8.500 pies, y los pilotos se preparaban para lo peor. Pues Ya sí. no había nada que pudieran hacer. Busca un Se sitio para iban a aterrizar. estrellar en medio de la selva No. y debían preparar a su tripulación y a los pasajeros para el impacto. Senhores e senhores passageiros do comandante Kubostov, tivemos uma pane de desorientação do nosso sistema de bússola. Estamos com o nosso combustível já no final, ainda com 15 minutos. Pedimos a todos que mantenham a calma, porque uma situação como essa realmente muito difícil de acontecer. Deixamos a todos a esperança de que isso não passe de apenas Hostia, vaya. Madre mía. atenção. Muito obrigado e Hostia. Con una frustración y sentido de culpa inimaginable, el capitán Garcés terminaba de avisar a su tripulación y sus pasajeros para que se prepararan para lo peor. El vuelo 266 seguía pendiente. Porque ela tinha indicação de Belém, a bússola estava com outra proa, a gente ficou andando entre Belém e Marabá e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Agora está indo para Marabá e não tem mais combustível para ir para lugar nenhum, entendeu? Hostia. Pobrecillos, ¿eh? Finalmente el motor 1 se quedó sin combustible No. y se apagó. O motor 1 acabou de parar, a gente vai ter que descer agora. Eu vou poder falar mais, que a gente vai se preparar aqui depois, ok? Pressão, tripulação, prepara depois de pressão. El motor número 2 se apagó a los pocos minutos. Hostia, tío. No recuerdo cómo acaba, ¿eh? O sea, no sé cuánta gente fallece ni nada. Me gustaría creer que al aterrizar encima de El árboles avión comenzó a descender o- rápidamente o de y palmeras. los pasajeros se agarraron a sus asientos con fuerza. Hasta el último momento, los pilotos buscaron un lugar seguro para aterrizar, pero no había nada más que árboles. El avión se acercaba al suelo a toda velocidad y los pasajeros sabían que se acercaba el impacto. Hostia. A toda velocidad, El pues. avión rozó las copas de los árboles y el sonido de la estructura rompiéndose era aterrador. Ostras, En segundos el avión ostras. impactó contra el terreno y sufrió un gran daño estructural. Buah, ¿no se partió en dos? Madre mía. No se partió en dos. Finalmente, sobre las 8:50 de la noche del 3 de septiembre de 1989, el vuelo 254 de Varig se estrelló en medio de la selva amazónica, después de haber volado durante más de 3 horas hasta quedarse sin combustible. La desaceleración fue tan brusca No. que la mayoría de los asientos se arrancaron de sus lugares y fueron disparados hacia adelante. Vaya papilla, de persona. De las 54 personas que iban a bordo, lamentablemente 12 sufrieron heridas mortales. Entre los Menos mal, supervivientes ¿eh? se encuentran los 2 pilotos y sus 4 tripulantes de cabina. La búsqueda del avión se activó de inmediato y 2 días después pudieron encontrarlos. El factor operacional que condujo a esta tragedia empezó desde la inadecuada representación gráfica del plan de vuelo computarizado, seguido por una deficiente supervisión en cabina debido a la automatización de las acciones, sin verificar con otras ayudas la ruta y destino de manera adecuada.
Meses después, el plan de vuelo fue mostrado a 21 pilotos de aerolíneas importantes de otros países, y 15 de ellos cometieron el mismo error. Los pilotos fueron sentenciados a 4 años de prisión, pero luego esto se cambió a servicio comunitario. El equipo Takeoff Simulations envía un saludo fraterno a las familias de quienes volaron más alto aquel fatídico día. Bueno, pues igualmente desde aquí un abrazo a las familias, que este vídeo vaya en conmemoración de las víctimas y en memoria de ellas, que por suerte, entre comillas, solo fueron 12, pero bueno, muy mal, los pobres pilotos han tenido que estar el resto de sus días con la pesadez de haber cometido un error tan grave y de haber hecho que fallezcan 12 personas. Tengo aquí apuntado del vuelo, creo que esto del 737 ya lo hemos visto en algún otro punto. El 737-200 fue la segunda generación del Boeing, entiendo que el 200 es de eso, muy usado en rutas domésticas en Brasil y Latinoamérica durante los 70 y los 90. Que este avión en concreto, el 737-241 Advance, fue entregado nuevo a Varig en 1981, y esto pasó en el 89, creo, o sea, tenía 8 años. Dice que podía configurarse con hasta 120 o 130 asientos y se adaptaba bien a pistas cortas y a aeropuertos regionales. Entiendo que por eso se utilizaba ¿no? Estaba el vuelo programado, vale, esto ya está, vale, entre los tripulantes de cabina había 4 sobrecargos, todos brasileños. Varig Viação Aérea Riograndense fue la mayor aerolínea de Brasil durante décadas, fundada en 1927 en Porto Alegre, y llegó a operar una de las flotas más grandes de Sudamérica, incluyendo DC-10, Boeing 747, el 727, el 737, 757 y 767, y tenía fama de elegancia y servicio de lujo en los años 70-80, llegando a ser comparada con compañías como Pan Am. Dice que el 737-200 de Varig tenía una librea característica, el fuselaje blanco con una franja azul y el logo dorado de la estrella de mar, aunque aquí no se ve si es dorado, el logo dorado de la estrella de mar Cruzeiro do Sul se llama, en la cola, muy icónico en Brasil. Y el modelo 737-200 en Brasil era tan común en rutas regionales que llegó a ser llamado Pau da Arara Voador, traducido como camión de carga volador, porque conectaba poblaciones remotas donde otros aviones no podían operar. A final de los 80, Varig ya competía fuertemente con VASP y Transbrasil, que también usaban 737-200, por lo que la ruta del vuelo 254 era parte de esa red doméstica muy demandada. Pues nada, bueno, nos hemos llevado un poco de información de este vuelo también, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado. Una pena el final de este vuelo, pero bueno, aprendemos para no equivocarnos en el futuro. Ya sabéis que en este canal yo solamente pido una cosa: utilizad bien el imperativo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Y bueno, no, esta vez es... vamos a ver a cuántas... Esta semana sí que tengo nombre de todo. Bueno, conozcáis, joder. Unos vídeos reaccionando. Que bueno, me cago en la puta. Sigo cogiendo también